En el mundo, existen casi 8 millones de especies animales distintas, y cada una de ellas tiene un lugar en los diferentes ecosistemas a lo largo del planeta Tierra. En otras palabras, tienen un hogar. Pero, ¿qué sucede cuando alguna de estas especies está muy lejos de casa? Imagina que un día pasando por una tienda de mascotas, ves un bonito pez. Te agradó, así que decides comprarlo con la responsabilidad que eso significa. Entonces, por alguna razón dejas de tener suficiente tiempo para dedicarle. Se te empieza a olvidar alimentarlo, cambiar el agua de su pecera, hasta que decides que no puedes tenerlo. Algunos días después vas de aventura con tus amigos al río y piensas que la mejor opción es llevarte a tu pez y liberarlo en un hábitat natural. Que puede sonar en un principio buena idea, porque lo que menos quieres es que sufra el que alguna vez fue tu compañero. Entonces, procedes a sacarlo de su bolsa y echarlo a la corriente del río más cercana, esperando que sobreviva. En el mejor de los casos lo hará. Comenzará a ir en busca de comida. Tal vez hasta se reproduzca. Y poco a poco irrumpirá en un lugar desconocido para él, pero se irá adhiriendo al hábitat, haciéndolo como suyo, sin importar las otras especies que ya vivían ahí. Pero, ¿cómo puede afectar un ecosistema este suceso? ¿Tendrá consecuencias a futuro? Lo que en un principio parecía algo inocente y de buena fe, se convirtió en una invasión. Para abordar esta temática, quisimos enfocarnos en la región del río Nazas, que colinda con el cañón de Fernández. A lo largo y ancho del río se identificaron varias especies invasoras, tanto de agua como de tierra, como lo es la tilapia, la lobina, el cangrejo rojo y las carpas, entre otras. Para ello, decidimos preguntar a los especialistas. Soy Gabriel Fernando Cardosa Martínez, soy doctor en ciencias en manejo sustentable de recursos naturales en zonas áridas y semiáridas. Trabajo actualmente aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, mi nombre es Fernando Alonso Rojo, soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas desde hace 34 años. Mi formación está dirigida a la biología pesquera, pero me he especializado más en peces de agua dulce. ¿Pero qué es una especie exótica invasora? Que es precisamente una especie que está fuera de su rango de distribución original, o sea, está fuera del lugar de donde es originalmente, ¿no? Y que además esta especie exótica tiene características de éxito en el lugar nuevo donde llega, ¿no? Éxito me refiero a que tiene capacidad para reproducirse, aumentar el número de sus poblaciones, incluso competir y desplazar pues, a otras especies, causar toda una serie de modificaciones e impactos al lugar donde llega. Entonces genera una invasión, ¿no? Llega a ser dominante incluso muchas veces dentro del lugar donde llega. Fueron introducidas en los años 50, 60 por el gobierno como una medida de tratar de subsanar un poco la alimentación, sobre todo en las zonas marginadas, ¿no? Entonces el gobierno de México se encargó de traer especies de otros países y de diseminarlas en ambientes naturales. Entonces, en su momento debió haber sido un problema para las especies nativas, pero ahorita muchas de esas especies ya están establecidas y mucha gente vive de esas especies, o sea, de pescarlas, ¿no? Y de comercializarlas. Entonces,
Ese problema tiene ya un largo rato, un largo tiempo que se presentó aquí en México, ¿no? ¿Y qué especies considera usted actualmente que son las invasoras en esta región? Bueno, aquí en la región hay muchas, ¿no? Principalmente ahorita las que tenemos de mayor interés, como estoy en el laboratorio de ictiología y ecología pesquera, pues son las relacionadas con el río, ¿no? Una de ellas, pues la lobina, que es una especie que fue introducida para la pesca deportiva. Es una especie muy agresiva que se alimenta de peces y sus crías, pero últimamente lo que es el cangrejo rojo o langostino, el langostino rojo, también se le conoce así, es el que ha ganado el lugar del rey de los invasores, por así decirlo, ¿no? Está compitiendo hasta con la lobina, pues tiene muchas características que le permiten sobrevivir y sobre todo alimentarse en muchas escalas de la red trófica. Bueno, aquí en la región las de importancia pesquera son las carpas, que hay 2 o 3 variedades, que es la carpa de Israel, que es una especie que fue introducida también aquí al norte de México. Son peces que crecen bastante grandes, 10, 12 kilos pueden alcanzar, incluso hasta más. Son muy longevos, y junto con esa se trajo otra mojarrita como una especie forrajera, para que la lobina comiera mojarritas, ¿no? Que es una especie del género Lepomis. Están los bagres, tenemos bagres nativos en la cuenca del río Nazas, pero la base de la pesquería del bagre es un bagre que fue traído de Estados Unidos, es una especie de nuestro país vecino que fue introducida aquí al río. Y la otra especie es la tilapia. La tilapia es un nombre muy genérico, tilapia se refiere a varias especies, entonces, pero esta especie es una especie que ha estado diseminada por todo el mundo. En todo el mundo hay tilapias, su origen es africano, entonces, y esta especie pues es muy apreciada por la gente, ¿no? Por la textura de su carne, por el color de su carne, y cuando se cultiva con fines comerciales las especies de tilapia crecen muy rápido. En ese sentido, las especies exóticas invasoras mencionadas representan una gran fuente comercial para nuestra región y dan de comer a muchas familias. Sin embargo, ¿qué pasa con las que no pertenecen a la industria pesquera? ¿Cómo es que llegan estas especies? Porque sabemos que no fueron naturalmente traídas aquí, fueron por la mano del hombre. Así es. Retomando nada más un poco sobre las estadísticas, en México la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, reporta alrededor de 1.700 especies exóticas invasoras para México, y de ellas cerca de 200 las tiene consideradas como de punto de mayor importancia por los impactos negativos que están causando. Y con relación a cómo llegan a los ecosistemas, o en particular estas especies que hemos comentado para la cuenca del Nazas, cómo han llegado, ha sido de diferentes maneras. Si bien es cierto, como bien lo indicas tú, el principal factor para la introducción de estas especies ha sido el hombre, ¿sí? De origen antropogénico precisamente. Pues han sido a veces hasta apoyadas por el mismo gobierno, sobre todo para fomentar la acuacultura de especies comestibles, en el caso de la langosta o de la tilapia, que es otra especie invasora, o para fomentar la pesca deportiva. Lo malo es cuando no se hacen los estudios de impacto ambiental pertinentes y qué puede causar. A lo mejor si hubieras tenido en un lago artificial a la lobina, pues no pasaría nada en el ecosistema, ¿no? Pero pues la dejas en un sistema abierto que pueden moverse a diferentes lados, prospera porque tiene capacidades de alimentarse de una mayor medida que las otras. Pero ¿cómo es que realmente las especies se desplazan de manera natural?
Bueno, desplazarse, pues siempre y cuando haya agua, ellos se mueven, ¿no? Se mueven y se reproducen con mucha facilidad. Nada más por ponerte un ejemplo, las carpas que trajimos de Asia, su capacidad reproductiva es muy alta. Un pececito o una hembra de 1 kilogramo puede producir entre 80 y 120 mil huevecillos. Entonces, te imaginas una carpa de 5 kilos, pues ya tienes una gran cantidad de huevecillos, ¿no? Entonces, esto comparado con las especies nativas, pues es un rango muy alto, ¿no? Entonces, la forma de desplazarse, bueno, ellos se mueven a través del río, con la corriente, van a favor de la corriente, aunque generalmente encontramos las mayores poblaciones de estos exóticos, hablando de peces, en los embalses, o sea, en las presas, ¿no? En el río sí hay, pero según los estudios que tenemos y que hemos hecho y los muestreos que hemos hecho desde hace ya un buen tiempo, en el río las especies nativas predominan. Hay pocos exóticos en la parte del río. Y te digo, como que están mejor adaptados a las cuestiones donde el agua es lenta o es calmada. En este punto, nos preguntábamos cuál sería el peor escenario que podríamos vivir si cientos de especies exóticas invadían un hábitat. ¿Cómo repercutiría en el ecosistema? ¿Cuáles son las peores consecuencias, digamos, en un mundo en el que de plano ya invadieron, esta especie invadió a la local? ¿Hasta dónde puede llegar esta acción de la invasión prácticamente? Claro, existen diferentes niveles, ¿verdad? En las invasiones y en el impacto que tienen especies exóticas invasoras. Pueden ser relativamente, digamos, de bajo nivel o impacto, como la disminución de individuos de alguna especie, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente tienen consecuencias mucho más graves a otro nivel, y lo más importante de estos impactos la esencia es que cuando llegan a un lugar, lo que van provocando progresivamente es la homogenización del ecosistema, o sea, la pérdida de biodiversidad en todos sus niveles. Se pierden genes, se pierden especies, se pierden incluso partes de un paisaje o de un ecosistema a gran nivel, ¿no? Están documentadas muchos impactos como modificación de sitios, ¿sí? En muchos sistemas de conducción de agua, algunas especies logran modificar el terreno porque tienen hábitos de excavaciones hacia los costados. Entonces el agua se vuelve turbia, se vuelve de poca calidad y hacen hasta modificaciones de esos canales. Entonces las reparaciones que se hacen o que se tienen que hacer de esos lugares son a veces millonarias. Algo de lo más grave es que se pierden especies. Se pierden especies sensibles, nativas, a veces endémicas, o sea que nada más se encuentran en un solo lugar de todo el mundo, entonces en un solo sitio, y esas especies que evolucionaron durante muchísimo tiempo, millones de años, se pierden. Pueden ser daños inimaginables, ¿no? Desde pérdidas en las funciones del ecosistema. ¿Por qué? Porque va a estar desplazando a fauna o flora, dependiendo de qué tipo de organismo local, y puede provocar cambios muy drásticos. Si es una especie clave la que desplaza, puede estar afectando funciones vitales del ecosistema como tal. Ahora, puede haber repercusiones económicas, ya sea que se estuviera aprovechando otro recurso que fue desplazado por esa especie, o que la especie se convierta en un depredador de un cultivo, por ejemplo, y pues tienes que estar metiendo fertilizantes, insecticidas, o sea, el costo aumenta. O sea, puede tener desde biológicos, económicos y sociales también. A veces se pierden recursos genéticos, y luego hay ejemplos como la introducción del pez diablo, que es una especie que afortunadamente aquí en la región lagunera no la tenemos, pero es una amenaza latente. Pero en el sureste de México, o en partes del centro, como en la presa El Infiernillo, entre los estados de Michoacán y Morelos, esta especie se ha documentado pérdidas incluso millonarias.
alrededor de hace como unos 5 años, 7 años, se documentó que las pérdidas por pesca de especies que eran originarias del lugar o especies que son introducidas como la tilapia y carpa, pero que tienen importancia comercial para los lugareños, para los pescadores y que generan derrama económica. La presencia del pez diablo causó una pérdida de $13 millones, nada más en lo que se pudo cuantificar, en lo que las personas se quedaron sin trabajo, ya no pescaban las especies comerciales más que pez diablo y que tiene muy poca aceptación entre la gente. Va a afectar en el funcionamiento del ecosistema, ¿no? Ahora, lo que va a hacer es que las temperaturas van a cambiar. Pueden ser más cálidas, y si a la especie invasora le favorecen las aguas cálidas, pues va a proliferar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces digo, son cosas que están conectadas indirectamente, pero que una puede llevar a la otra. ¿Por qué? Porque también el cambio climático depende mucho de la vegetación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, mientras más vegetación haya, pues el sistema va a ser más capaz de tolerar los cambios de temperatura, porque las plantas ayudan a otros factores como es captura de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, que causa el calentamiento global, que es repercusor del cambio climático, ¿verdad? Entonces, si las especies invasoras empiezan a degradar la vegetación, se va haciendo en cadena, o sea, va a ayudar al cambio climático, por ejemplo. Y si el cambio climático ayuda a la especie, pues va a ayudar también a todo está conectado. Y aún y con todo esto, las especies exóticas invasoras no son las antagonistas de esta historia. A lo largo de esta investigación, aprendimos que cualquier especie del planeta tiene un espacio, destinado para que sobreviva y prospere de manera natural. Las especies invasoras representan una clara amenaza para los ecosistemas, ya que pueden transformarlos y acabar con las especies endémicas, algunas que habitan desde hace millones de años. Sin embargo, el ser humano ha buscado asegurar su supervivencia, con herramientas como la tecnología y procesos automatizados que pueden agilizar la manera en la que vivimos. Pero claro, esto requiere la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques, la sobreexplotación de los recursos y sí, hasta el desplazamiento de las especies. Este es un mapa de la cuenca del río Nazas. El color naranja representa el aumento de aridez en la zona, y sucesos que antes eran esperados que ocurrieran en cientos de años, ahora están solo a unas décadas. Yo lo que recomiendo y lo que está claro también en otros lugares es tener conciencia y tener responsabilidad. Es importante educarnos en estos temas. Lo primero es conocer. Mira, yo creo que todo es cuestión de educación, de difusión y de que si no sé qué hacer, pues preguntar, ¿verdad? O sea, yo tengo un pececito y no sé qué hacer, a lo mejor la mejor opción es sacrificarlo. Y bueno, sacrificarlo y que nos lo traigan a nosotros. Nosotros tenemos una colección de peces y nos sirve para cuestiones didácticas, académicas, ¿sí? Es mucha nuestra mala cultura mexicana de que a veces nos salen a veces caro, o pensamos que es caro seguir las leyes. Digo, de que, por ejemplo, no, tengo mi tortuga, ¿no? Y me va a salir más caro llevarla al santuario de tortugas que dejarla en el río, ¿verdad? Entonces, digo, lo mismo pasa con las empresas, con todo, o sea, a veces las leyes ahí están, y tenemos leyes fuertes en materia de impacto ambiental, de manejo de especies, de importación, de comercio de especies, ¿no? Pero pues a veces no las seguimos. Entonces tenemos que empezar por cada uno de nosotros para hacer las cosas bien. O sea, a veces el gobierno quiere hacer las cosas bien, dice, sí, pueden introducir tilapias para su cultivo, para alimentar a la población. Pero a la gente ya le dieron el permiso y ahora, no, pues las tiro. O sea, ya depende también de la gente, ¿no? O sea, no nomás le podemos echar la culpa al gobierno. Pero, ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Pareciera que nos hemos apropiado de un hogar que no solo era para nosotros, tomando todo lo que está a nuestro paso, convirtiéndonos en una especie invasora que acabará con todo.